En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy es el primer domingo después de Navidad y es, por lo tanto, la celebración de la fiesta de la Sagrada Familia. Meditamos y contemplamos la familia de Jesús, María y José para después intentar aplicarla en nuestra situación, en nuestra vida. Comenzamos, como siempre, dando gracias y pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre nuestro, que has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo a los ojos de tu pueblo, concédenos, te rogamos, que imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Eclesiástico. Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre su prole. El que honra a su padre expía sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida. El que honra a su madre, el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo abandones mientras vivas. Aunque chochee, ten indulgencia. No lo abochornes mientras vivas. La limosna del Padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que escuchan al Señor y siguen sus caminos. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los... Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado,
haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Corregíos mutuamente. Cantad a Dios. Dadle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, por eso que eso le gusta al Señor. Padre, no os asperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Como os he dicho, hoy celebramos esta fiesta, solemnidad de la Sagrada Familia. Es un día para reflexionar sobre la familia y para rezar por la familia. Hace unos días, más o menos una semana, en Navarra, una diputada regional de Podemos, Izquierda Unida, dijo públicamente en el Parlamento navarro que había que quitarles a los padres el derecho a educar a sus hijos, al menos en el campo de la educación sexual. Esto es público y lo digo para que aquellos que son simpatizantes de Podemos sepan lo que están haciendo cuando votan, los votantes y también los clérigos. Es decir, a eso es a lo que va ese sector tan importante que quizá pueda gobernar en el futuro. Es decir, vivimos en un contexto en el cual la familia no solo está atacada desde dentro, sino de una forma especial desde fuera. Y ya públicamente se dice que los padres no tienen el derecho a educar a sus hijos. Quien tiene el derecho a educar es el Estado. Lógicamente, el Estado tiene derecho a educar según los criterios del Estado, Es decir, en este caso, pues según los criterios comunistas, marxistas. Bueno, es un problema, tenemos un problema grave. Esto es la punta del iceberg. Por debajo hay muchas cosas, las leyes, por ejemplo, de ideología de género que se van aplicando y, naturalmente, la ideología de género es un aspecto y hay otros ligados a ella o distintos de ella. El arzobispo de Toledo, primado de España, también hace unos días decía que él no entendía cómo era posible la pasividad
de los padres católicos ante esta intromisión del Estado en los derechos de la familia, en los derechos de los padres a la educación de los hijos, que le parecía sorprendente, escandaloso, que ante cosas que van sucediendo la gente no reaccionara, no hubiera una movilización reclamando los derechos de los padres en todo. Vivimos en tiempos en que nos preocupamos, y hacemos bien, por la ecología. Son tiempos de ecología, hacemos bien. Ha habido la cumbre de Polonia para el tema del control del CO2, del clima. Bueno, yo creo que es importante porque somos conscientes del cambio climático, eso es indiscutible, es más discutible si el hombre es o no un actor tan decisivo como algunos dicen. Eso puede ser discutible, pero que el clima cambia, cambia. Lo que pasa es que ha cambiado desde siempre, o sea que no es la primera vez que cambia. Vivimos en tiempos de preocupación por la ecología y no nos estamos dando cuenta de que el hombre tiene su propia ecología. El hombre es la única especie animal, y probablemente también vegetal, aunque no seamos vegetales, es la única especie viva que es capaz de vivir en cualquier ecosistema. Encontramos a los hombres viviendo en el Polo Norte, allí con las focas y los osos polares. Pero los hombres que están viviendo también donde no viven ni las focas ni los osos polares, en el desierto. Es decir, somos capaces de vivir en cualquier sitio de la Tierra, en cualquiera. Lo único que no somos capaces es de vivir sin familia. La familia es nuestra ecología. Las plantas están ligadas a un tipo de suelo, a un tipo de humedad, a una temperatura. Los animales necesitan también unas condiciones. El hombre es capaz de vivir en cualquier sitio, pero el hombre no es capaz de vivir sin familia. La familia es nuestra ecología. Sin familia simplemente no podemos vivir. Somos los más débiles cuando nacemos. Ningún mamífero es tan débil como el hombre cuando nace. Y además tardamos mucho en tener una cierta autonomía. Una relativa autonomía, no digo ya una independencia. Tardamos muchísimo. Las crías del chimpancé, por hablar de un primate próximo a nosotros, o del orangután, se desprenden de su mamá, a la cual van agarrados durante mucho tiempo, se desprenden de su mamá muchísimo antes que nosotros. El bebé tarda años en poder ser autónomo, no digo ya independiente. Es decir, sin la familia, la especie habría desaparecido. No darnos cuenta de esto es de verdad un suicidio. No cuidar la familia es no cuidar nuestro futuro. No cuidar nuestro presente y no cuidar nuestro futuro. ¿Qué tenemos que hacer? Leyendo sobre algunas opiniones sobre la situación actual de la Iglesia y la situación actual también de la sociedad, muchos dicen que tenemos que encontrar algo que sea equivalente, nunca igual, que sea equivalente a lo que ya se encontró hace tiempo. Cuando se hunde el Imperio Romano, la cultura y la propia religión se salvan en los monasterios. Dice, tendríamos que encontrar algo que sea equivalente a lo que ya se encontró, a los monasterios. Y cada vez parece más claro que esa repetición de los monasterios benedictinos que salvó a Europa no es posible, entre otras cosas, ya no hay lugares tan deshabitados como entonces. Cada vez es más evidente que la única repetición es en la familia. La familia tiene que convertirse hoy en un oasis. La familia tiene que convertirse en un monasterio. La familia tiene que convertirse en la ecología humana donde las cosas esenciales se conservan y se transmiten de generación en generación. Todos los papas, también el Papa Francisco, han insistido mucho, sobre todo en las Jornadas Mundiales de la Familia, pero también en otras ocasiones, han insistido mucho en decir que la familia es el lugar, por ejemplo, donde se aprende a amar. O debería de ser el lugar donde se aprende a amar. Y es el lugar donde eres querido por ti. No es querido en función del dinero que ganas, la cultura que tienes, la belleza que tienes. No eres querido en función de quién eres, sino de qué eres. No cuenta tanto si has triunfado o no has triunfado, sino que lo que cuenta es, eres de esa familia, eres mi hijo, eres mi hija o eres mi hermano. Eso es lo que me importa. Después puede ser incluso un pecador, hasta un delincuente, y sin embargo, también en la cárcel, ese pecador, ese delincuente está siendo visitado por su mamá, si su mamá todavía vive, o por su hijo, por su hija, al menos en muchos de los casos. Es decir, la familia es el sitio donde a ti te van a querer
por lo que tú eres. Primera cosa importante en la familia, en este oasis en que tenemos que convertir la familia, en esta iglesia pequeña, iglesia doméstica en que tenemos que convertir la familia. Enseñar a amar y enseñar que tú eres amado por ti y no por lo que vayan a sacar de ti, por lo que puedan sacar de ti. Primera cosa, tenéis que enseñar, por lo tanto, a los vuestros lo que significa amar y lo que significa ser amado. Cuando una persona no se ha sentido querido en su familia, lleva una herida que jamás se podrá curar. Podrá paliarse de algún modo, pero que jamás se podrá curar. Tú tienes que haberte sentido querido por tus padres, o por lo menos por uno de tus padres. Es decir, mi padre, mi madre, mis padres me han querido. No soy perfecto, puedo tener un defecto, incluso a lo mejor una minusvalía, puedo tener un problema de tipo moral, y sin embargo, mis padres me quieren, en mi familia me quieren. Y esto tienes que ser capaz de transmitirlo. El amor que tú has dado tiene que ser capaz, ese amor, de transmitirse a la siguiente generación. Mis padres me quisieron, tengo que querer a mis hijos. Mis hermanos me han querido, tengo que querer a mis hermanos. He tenido una abuelita que me veía siempre guapo, tengo que ser capaz, cuando sea abuelo o sea abuela, de ver a mis nietos siempre guapos. Sentirse amado y transmitir el amor. Otra cosa fundamental en la familia, además del amor, que es lo primero, es la formación. Y ahí hablo de la formación en todos los aspectos, también la formación humana y, por supuesto, la formación religiosa. Es en la familia donde hemos aprendido desde niños, por lo menos en la mía, y yo he visto esto en otros casos, por ejemplo, a dar las gracias. Es en la familia donde hemos aprendido unas reglas normales de urbanismo, a no destrozar las cosas que son públicas, por ejemplo, a cuidar de la naturaleza. Es decir, cuando íbamos con nuestros papás al campo, nuestros papás nos enseñaban, esto no se puede hacer, tú no puedes dejar las latas tiradas, las botellas tiradas, vamos a recogerlo. Esto es en la familia donde lo hemos aprendido, es en la familia donde hemos aprendido cómo se comporta uno en sociedad, en público, cómo se come, es en la familia donde hemos aprendido que cuando alguien se porta bien contigo tienes que ser agradecido. Esas son reglas de conducta y de educación que tenemos que ser capaces de transmitir, porque no las vas a aprender ni en la televisión y muchas veces no las vas a aprender tampoco en el colegio. La familia tiene que ser, vuelvo a repetir, la pequeña iglesia. La familia tiene que ser el oasis, aquel monasterio medieval donde la cultura se transmitía. Y se tiene que transmitir también la fe religiosa. Es decir, antes de la catequesis, cuando el niño viene a catequesis a la parroquia, hay parroquias mejores y otras peores, pero cuando el niño viene a catequesis, normalmente viene ya con, por ejemplo, 8 años, que es la edad en que empiezan la catequesis de la primera comunión. 8 años significa que ha habido 8 años antes donde ha venido el niño con los papás a misa, gracias a Dios. 8 años donde la mamá, el papá, la abuelita, le han enseñado a rezar, le han enseñado a santiguarse, le han enseñado las oraciones, le han enseñado el Padre Nuestro, la Ave María. Esto es una familia católica normal, no una familia católica espectacular o extraordinaria, lo normal. Esto es lo que hemos aprendido todos nosotros. Hemos aprendido en nuestra casa, en nuestra familia, y así tenemos que transmitirlo, los valores morales. No se puede mentir, no se puede robar, no se puede calumniar. Hemos aprendido en nuestra familia lo que significa perdonar, lo que significa compartir, desde compartir un juguete hasta compartir la merienda con un niño en el colegio que a lo mejor no tenía. Esto lo hemos aprendido en nuestras familias. Cada uno seguro tiene sus propias historias y sus propias experiencias. Yo tengo ciertamente las mías y es ver a mi padre rezar de rodillas en casa, uno de los recuerdos más hermosos que tengo de mi padre, de Ávila, es decir, católico absoluto, de rodillas rezando en casa. Ver a tu padre rezando de rodillas es una cosa que te marca profundamente. Lo mismo que ver a mi mamá en la tienda dando la comida, es decir, lo que vendía en la tienda a las señoras, esposas de obreros que no podían llevarse la compra porque no tenían para comer, porque cobrarían a final de la semana o cobrarían a final de mes. Es decir, esto lo hemos aprendido en nuestras familias. Hemos aprendido en nuestras familias quién es Dios. Hemos aprendido en nuestras familias que no se puede comulgar en pecado mortal, que tenemos que confesarnos. Hemos aprendido en nuestras familias, repito,
a rezar, pero no solamente las oraciones, sino a rezar. La familia tiene que ser ese lugar donde esos conocimientos humanos y religiosos se transmiten. Allí tenemos ciertamente un problema, no solamente en los conocimientos humanos, sino en los conocimientos religiosos, porque muchas veces no se da buena formación. Yo recibo continuamente correos llenos de quejas a este respecto. Bueno, nosotros hemos puesto en marcha, ya lo sabéis, un programa de formación para niños, para que las familias tengan material para educar a sus niños, para que las familias tengan material para educar a sus adolescentes, no en competencia con las catequesis sacramentales de las parroquias, sino en complementariedad o a veces dándolo todo, porque en las parroquias, en determinadas parroquias, no se da nada o no se da casi nada. Lo mismo, un programa de formación para adultos. Es imprescindible una catequesis de adultos. Imprescindible porque la mayor parte de vosotros hicisteis la primera comunión, quizá unos cuantos os habéis confirmado y habéis recibido la catequesis de la confirmación y para de contar. Y vuestra formación es la homilía del domingo, que si no está mal, pues es una formación continuada basada en la palabra de Dios, pero en muchísimos casos, hay que ser sinceros, es una formación muy pobre, repetitiva del Evangelio o aburrida, insípida y desesperante. Es necesaria una formación de adultos. ¿Cómo vamos a transmitir la fe si no tenemos formación? ¿Cómo vamos a relacionarnos con Dios en un contexto en el cual somos agredidos? Y vuelvo a poner el ejemplo de esta diputada regional de Izquierda Unida Podemos. ¿Cómo vamos a transmitir la fe si no tenemos formación? ¿Y cómo vamos a mantenerla cuando somos ridiculizados y acosados por ser católicos? La familia además tiene que ser la parroquia familiar, la diócesis familiar, que es la familia, la iglesia doméstica, que es la familia, tiene que ser un sitio donde, además de enseñar a amar, además de enseñar a rezar y de transmitir formación, donde se viva la fe. Puede ser que no esté de moda y puede ser que sea ya hoy imposible, vale, pero antes se rezaba el rosario en familia y ahora ya son escasísimas las familias que hacen alguna oración. Hay que volver a recuperar signos sagrados, una imagen religiosa en casa. ¿Cuántas veces voy a hogares católicos y veo una imagen de un Buda? Pues ¿qué pinta en una iglesia católica ese señor gordito, con todos los respetos? Oiga, tenga usted una imagen del Sagrado Corazón, un icono de la Santísima Virgen. ¿Es usted católico? Tenga usted delante de la entrada de la casa algo en la cabecera de la cama. Nos comportamos como animalitos que no tienen fe, por ejemplo, cuando no bendecimos la mesa, cuando no damos gracias a Dios por los alimentos. Si no rezas con tus hijos por la noche, al menos 3 Ave Marías. Es decir, la familia tiene que ser también un lugar sagrado, donde haya un ambiente sagrado. Eso depende de ti, papá, mamá, padre, madre de familia, depende de ti. Insisto, es nuestra ecología. Si no somos capaces de transmitir unos conocimientos y una experiencia religiosa, junto con unos conocimientos humanos también, y una experiencia humana de comportamiento, de educación, estamos perdidos. Y esto no se improvisa. Es decir, no se puede, cuando aparece el problema, decir, ¿cómo resuelvo el problema? Porque el problema da la cara, porque durante años no se ha tratado eso. El problema da la cara cuando tienes un hijo con 16, con 18, con 20, con 22, y entonces el problema da la cara, pero la raíz viene de muy atrás. Puede ser que tengas un hijo con un problema, puede ser que en ese momento tu hijo te esté dando quebraderos de cabeza y que no tengas tú la culpa, pero al menos tiene que quedarte la conciencia tranquila de que tú has hecho tu parte del mejor modo posible, de que tú intentaste educarle bien en todos los sentidos, en el sentido humano y en el sentido religioso. Y después, si la cosa sale mal, tendrás que poder decir, Señor, yo lo he intentado, de verdad que lo he intentado, posiblemente podía haberlo hecho mejor, pero lo he hecho del mejor modo posible. Repito, la familia es nuestra ecología. Salvad la familia, salvad vuestra familia. Eliot, el premio Nobel de Literatura del sector más católico dentro de los anglicanos, la High Church, los anglocatólicos, cuando ve cómo está evolucionando Inglaterra, y no estaba nada que ver con lo que está hoy,
Dice, están intentando un experimento. Construir un mundo sin Dios. Lo dice hace casi 100 años. Están intentando un experimento. Construir un mundo sin Dios. Fracasarán. Pero mientras tanto, salvad a vuestras familias. Se nos cae el edificio a pedazos. Y esto no va a ir a mejor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hicieron los cristianos en el siglo V, en el siglo VI, en el siglo VII, cuando se hunde el Imperio Romano? ¿Qué hace San Benito? Salvar algo en los monasterios, evitar que desapareciera todo. Hoy lo que tenemos que hacer es salvar a nuestras familias. Es nuestra ecología. Sin la familia no podemos vivir. Salvemos a nuestras familias cuidando de que haya formación. Os invito a que me escribáis todos los que queráis recibir esta formación, que haya espiritualidad, que haya buena educación y donde allí todos, sean como sean, se sientan amados porque son miembros de esa familia. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pedimos en primer lugar por la Santa Iglesia de Dios, para que sea siempre fiel a Jesucristo. Roguemos al Señor. En este día de la Sagrada Familia, pedimos por todos vosotros que estáis luchando para mantener vuestra familia unida. Pero también pedimos por aquellos que han fracasado, que con culpa o sin culpa han visto cómo su familia se rompía. Por todos roguemos al Señor. Pedimos por las víctimas de las familias rotas, por ejemplo, los hijos que ya no están con sus padres porque tienen que pasar el fin de semana con uno o con otro. Los abuelos que no pueden ver a sus nietos, a veces prácticamente nunca. También pedimos por las familias que están pasándolo mal económicamente, los que no tienen trabajo. Por las familias que viven separadas por la distancia y no porque estén rotas, los emigrantes. Por todos ellos roguemos al Señor. Por la parte herida de nuestra familia, por ejemplo, los enfermos, aquellos que han visto cómo moría recientemente un familiar y se encuentran desgarrados, roguemos al Señor. Y por nosotros, que nos demos cuenta de que sin la familia no podemos vivir y que por lo tanto paguemos el precio, aunque sea caro, de mantener unida nuestra familia, roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Mas tú ya sabes que
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de expiación, te suplicamos, por intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, que guardes a nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque en el misterio santo que hoy celebramos, el que era invisible en su naturaleza, se hace visible al adoptar la nuestra. El Eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal para reconstruir todo el universo al asumir en sí todo lo caído, para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre descarriado. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahora, al rezar el Padre Nuestro, vamos a decir que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. En el cielo se vive en familia. 3 personas distintas, un solo Dios. En el cielo se vive en unidad y en respeto a las legítimas diferencias.
Intentemos imitar aquí en la tierra, en nuestra familia, lo que ya se vive en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Él es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. De Madrid hasta Belén hay un buen trecho, Pero el viaje no me lo puedo perder. y es a Dios quien voy a ver nacer sin techo. Tengo prisa por llegar pronto a Belén. Nace pobre pero bien acompañado, Que Dios sabe lo que importa y lo que no. de su padre y de su madre rodeado. ¡Qué familia tan rechula es la de Dios! Esto es Belén, Es Navidad. nace Dios niño que nos trae la paz. Venid, 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 por mucho dice el niño va a dormir. Mirad, cantad, soñad, el niño es mensajero de la paz. Por eso hay que decir bien fuerte el mensaje del amor. La gloria a Dios en lo alto de los cielos, y que toda la tierra tenga paz y tenga amor. La gloria a Dios, que rey de la alegría, que nace por nosotros el niñito Jesús hoy. De su madre todo lo que diga es poco, De su padre que es un currante cabal. don Joaquín es una abuela en toda regla, Y su abuela doña Ana es especial. Isabel y Zacarías son los hijos, Juan es primo de primera división. y los ángeles se mueren de la envidia. ¡Qué familia tan rechula es la de Dios! Esto es Belén, Es Navidad. nace Dios niño que nos trae la paz. Venid, 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 por mucho dice el niño a dormir. Mirad,
Oremos. Padre nuestro que nos amas y nos perdonas, concede a cuantos has renovado con estos divinos sacramentos imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las pruebas de esta vida podamos gozar en el cielo de su eterna compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Cuidad de vuestras familias. Es el tesoro más grande que tenemos después de Dios. Cuidad de vuestras familias. Cuidad de vuestros hijos, de vuestros abuelos, cuidad de vuestras familias. Pagad el precio de la familia, porque pagar el precio de no tener familia es muchísimo más caro siempre. El día 1, pasado mañana, es día de precepto, como sabéis, es la solemnidad de María, Madre de Dios, y los horarios de misa son los de un domingo, excepto la misa de 9:30 de la mañana, que como nos acostamos más tarde, pues ese día no viene prácticamente nadie a misa a esa hora. 11:30, 12:30, 1:30 y 8:30 por la tarde. Y también, por supuesto, se cumple el precepto mañana por la tarde, que es 31, la víspera, a las 8:30 de la tarde, como siempre. Tenemos aquí a los jóvenes de TSE, a un grupo de jóvenes de TSE, y con ellos van a pasar aquí la noche a las 11 de la noche, el día 31, haciendo una velada de oración y después haciendo un poco de fiesta después de las 12. Rezamos también por ellos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Nos despedimos cantándole un villancico a la Santísima Virgen. Cantamos el número 152, Los peces en el río.